¿sí? Esta clase ya la había grabado con el 512, pero bueno, viendo que se puede hacer un poco más compacta y concreta, es precisamente la idea de volverla, de volverla a grabar. Entonces vamos a platicar así muy brevemente cómo va a estar el final del curso, ¿sí? Eh, nos va a hacer falta tiempo para ver muchos detalles de los temas. Entonces, pues le voy a apostar un poquito a mencionar los temas de manera breve, concisa, tratando de que ustedes se puedan llevar nociones de los mismos. O sea, ese es el principal objetivo, que ustedes se lleven nociones del tema, nada más. Eh, y bueno, pues en función de qué tanto tiempo tengamos, podremos ir profundizando en los detalles, ¿no? Y bueno, ciertamente nos faltó ver el capítulo 10. Para el capítulo 10 pues voy a preparar un PowerPoint resumido con todos los temas. Entonces, para poder ver esto, que es como, que yo considero que es de más importancia y sobre todo más interés para la mayoría de ustedes, es que he decidido primero abordar el bloque de estática, ¿no? Que digamos ya es el penúltimo tema que veremos como tal del curso. Bueno, en el temario oficial. Entonces, la estática es la parte de la física quien se encarga del estudio de los cuerpos en equilibrio, ¿sí? Y particularmente lo que vamos a ver y platicar hoy es de mucho interés para las personas que vayan a carreras como ingeniería civil o arquitectura, ya que es una de las herramientas principales de trabajo en el diseño de estructuras, ¿no? Tener en cuenta por ahí unas reglas de estática. Entonces, las reglas de estática yo las resumiría como tres. En el curso nomás vamos a poder ver dos, ¿sí? La primera regla de la estática es la combinación de fuerzas, ¿sí? Entonces, para que una estructura o un objeto esté completamente inmóvil y equilibrado, necesitamos que toda la suma de fuerzas que actúan sobre ese objeto nos dé un cero, ¿sí? Y a esta condición la conocemos como primera condición de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué queremos que sea cero? Pues muy sencillo, primera ley de Newton, ¿no? La primera ley de Newton dice que los cuerpos mantendrán su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Entonces lo que nosotros queremos es algo perfectamente quieto, estático, estable, ¿sí? Por lo tanto, buscamos que ocurra esto de aquí. Segunda condición de equilibrio, ¿sí? Queremos que la combinación de torca sea igual a cero. Entonces, el parcial anterior aprendimos que así como están las fuerzas, y una fuerza puede producir cambios en el estado de movimiento, es decir, en el desplazamiento, ¿sí? Como se estuvo viendo en el parcial número uno, pues bueno, la idea del parcial número 2 es quedarse con el conocimiento de que las torcas producen rotaciones. Entonces, fuerzas producen desplazamientos, torcas producen rotaciones. Y lo que queremos es que el objeto ni se desplace ni rote, para que esté en completo y absoluto equilibrio. Hay por ahí más condiciones de equilibrio, sí, pero bueno, para poderlas abordar necesitaríamos hablar un poquito de cálculo diferencial, ¿no? Pero simple y sencillamente eso lo dejaremos de fuera del curso, pero bueno, nada más ahí les paso el dato, ¿no? Para saber si una configuración de equilibrio es estable o es inestable, se puede calcular a través de dos derivadas para ser precisos, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitamos recordar para abordar este tema es la clásica suma de vectores, ¿sí? Que tengo preparado en el dibujo. Bueno, y antes de irnos al ejemplo de la suma de vectores, lo que quiero ilustrar con los conceptos de las condiciones de equilibrio es que, por ejemplo, si tú diseñas, suponte que este cuadrado, este rectángulo, perdón, más bien este rectángulo, que lo voy a marcar ahorita de verde, suponte que es la estructura, es el edificio, es una pieza de máquina, ¿sí? La cual por las distintas condiciones
bajo las cuales opera o fue fabricada o fue diseñada, digamos que todas esas flechas son fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿sí? Entonces, lo que busca la estática es encontrar qué condiciones son las más adecuadas para que la combinación de estas fuerzas sea igual a cero. En el diseño de una pieza, en la operación de una máquina o ¿cómo se llama? La creación de una estructura, tú no puedes evitar que las fuerzas estén actuando sobre el objeto. O sea, de entrada está el puro objeto sujeto a la gravedad terrestre, ¿no? eh, si le ponen que vigas, que esta pieza es empujada por la izquierda, que es jalada para que es jalada para la parte de arriba, etcétera. O sea, todo eso tú no lo puedes, todas esas fuerzas tú no las puedes controlar. Pero muchas veces lo que puedes hacer es entender cómo actúa esta combinación y a través de esa combinación encontrar la fuerza resultante como lo hacíamos hace un año, ¿sí? En el primer parcial del curso de Física 1, que resolvíamos problemas como estos, ¿sí? Donde tú tienes ahí por ejemplo, en este caso son 4 fuerzas y quisiéramos saber cuál es el efecto de esas 4 fuerzas al ser aplicadas sobre un punto, ¿no? Y con esa información, pues a lo mejor hacer algún ajuste del diseño o saber si el diseño es o no es viable. Entre un montonal de cosas más que se pueden hacer con estos temas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar retomando estas clases, bueno, particularmente esta clase, son problemas en 2 dimensiones de fuerzas, ¿sí? Y para esto necesitamos recordar cómo es la notación de vectores, ¿sí? Entonces, ustedes ya han trabajado mucho con vectores, a lo mejor no lo tienen tan presente, pero toda la primera parte del curso de Matemáticas 3, en donde ustedes estuvieron encontrando puntos en el plano cartesiano, donde estuvieron encontrando distancias, donde estuvieron encontrando los ángulos con los cuales cruzan las rectas, la abscisa, la ordenada, el origen, todo ese tipo de cosas que ustedes buscaban o hacían los procedimientos matemáticos, pues son vectores, es el uso de vectores, ¿sí? El ejemplo más típico que ustedes ubican es encontrar puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, ustedes están acostumbrados a verlo así, como por ejemplo 4, menos 3. Entonces 4, menos 3, ustedes ya saben en el plano qué significa, da 4 pasos hacia la derecha y luego da 3 pasos hacia abajo, ¿no? Y entonces una vez que ubican o que señalan un punto, ¿sí? Entonces unimos el origen del plano cartesiano con dicho punto y a esa flecha es a lo que nosotros denominamos como el vector, ¿sí? Entonces, ustedes están acostumbrados a encontrarlos así, pero bueno, vamos a corregir o a señalar un poco la notación o la forma en la que vienen escritos en la gran y absoluta mayoría de libros de matemáticas de vectores. Los vectores se estudian muy en detalle en la carrera, en una materia que se le conoce como álgebra lineal. Entonces, en los libros típicos de álgebra lineal, o incluso los libros de estática, de los cuales ustedes ya llevarán los cursos eventualmente, la manera de escribir los vectores no es esta, ¿sí? Nosotros la señalamos así aquí porque, bueno, estamos acostumbrados a usarlo, pero la manera más correcta y adecuada, entonces esto de aquí, o este estilo, lo voy a empezar a dejar de usar, ¿sí? Como dicen, hagan de cuenta que esto es como que van en la bici y les ponemos rueditas para que no se caigan. Bueno, ya es hora de quitarle las rueditas a la bici y escribirlo como se escribe en todos los libros, ¿no? Entonces, este mismo punto 4, menos 3 se puede señalar como 4 en dirección I menos 3 en dirección J, donde la letra I, ¿sí? Esa I con ese gorrito, con ese triangulito, y esa J con ese gorrito, ese triangulito, se les llaman vectores unitarios, ¿sí? Entonces, los vectores unitarios lo que hacen es señalar las direcciones nada más. Entonces, es una alternativa para que ustedes señalen los puntos X, Y, ¿sí? Obviamente esta alternativa de escritura de vectores, como todo en las matemáticas, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces va a tener mucha ventaja
en el momento que querramos hacer las sumas o las combinaciones de los vectores. Ahora, en algunos pocos, en la gran mayoría de libros lo van a encontrar así. Eh, Particularmente en algunos poquitos libros también lo pueden encontrar de esta manera. Y esta es la manera en la que personalmente a mí me gusta más utilizarlo. ¿Sí? Porque aquí escribes en lugar de la I, escribes la X y en lugar de la J escribes la Y. Pero significan exactamente lo mismo. Esto es el eje X, dirección en el eje X, y esto significa dirección en el eje Y. ¿Sí? Y para manejar estos vectores, o sea, ustedes dicen, es que no lo sabemos manejar, no, sí, ya lo saben manejar. Se utiliza toda la notación de álgebra que ustedes ya conocen. Entonces, por ejemplo, si eso lo escribo sin los gorritos, ya, por ejemplo, con estas cantidades ustedes saben restar, multiplicar, dividir, saben productos notables, saben factorizar, saben resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, saben sacarles raíces cuadradas, o bueno, se supone que saben hacerlo. Luego, yo sé que ustedes dicen, es que no nos acordamos, o dicen que no lo vieron, pero bueno, pues así es esto, hay que avanzarle. Entonces, esa es la enorme gran ventaja que tiene utilizar esto, que ustedes ya saben todos los procedimientos algebraicos que se le pueden hacer a estas cantidades. ¿Sí? Por ahí se agregan dos reglas para ser muy precisos, pero no se ocupa nada más. ¿Sí? Y por ejemplo, esto es como si tuvieran una letra A, este es como si tuvieran una letra B. ¿No? Ahora, para también señalar vectores, lo más común es que se los den en coordenadas polares. Entonces voy a borrar este ejemplo, ¿sí? Momentáneamente. Entonces, en coordenadas polares, ustedes están más acostumbrados a que, por ejemplo, les den el largo de la flecha, les digan, ah, mira, esta flecha o este desplazamiento o esta fuerza o esta aceleración o lo que sea que describa la flecha. Ustedes están acostumbrados a que les digan el largo de la flecha y la dirección de la flecha. Entonces a esa información le llamamos coordenadas polares. ¿Sí? Y hay una manera o hay un par de fórmulas para que ustedes puedan pasar de coordenadas polares a rectangulares o de rectangulares a polares. Y están estas fórmulas que pues yo esperaría que más o menos ustedes pudieran recordar de su curso de física 1. ¿Sí? Cuando nos daban el largo de la flecha, que es lo que significa R, y la dirección de la flecha, que es lo que significa el ángulo, con R coseno y Y seno y R seno podíamos obtener la componente X del vector y la componente Y del vector. Y también podíamos hacerlo al revés. Si conocemos las componentes X y Y del vector, podemos calcular el largo del vector a través del teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras básicamente. ¿Sí? En geometría analítica, ustedes para poner los puntos explícitamente aquí le ponían x2 menos x1. O sea, pero vean que es la misma estructura. Vean que se trata exactamente de lo mismo. ¿Sí? Y lo que más me interesa de platicar de esta clase, como lo pude platicar con los chicos que fueron al laboratorio el día viernes, es muy importante que conecten todos los temas que van aprendiendo a lo largo de su estadía aquí en el bachillerato, ¿sí? Y que les caiga el 20 que en todas las áreas, no solamente en las matemáticas, pasa en cualquier área, pasa en el derecho, en la administración, la contabilidad, la carrera que ustedes se quieran imaginar, el conocimiento es acumulativo, ¿sí? Entonces es muy importante que ya a partir de este momento se pongan las pilas y no aprendan las cosas para pasar el curso. Tienen que ir aprendiendo las cosas para que se queden con ustedes para siempre, más si se van a meter a alguna de estas áreas. ¿Sí? Ya si se van a dedicar a otro tipo de actividades que no tienen absolutamente nada que ver con esto, lo pueden desconectar, pero incluso con las actividades que ustedes escojan, es importante que se lleven ese consejo de, ah, mira, me voy a meter a diseño gráfico, entonces tengo que ir aprendiendo y teniendo siempre a la mano todo lo que me dicen de mis materias de diseño, de mis materias de arte, de mis materias que tienen que ver con su área de interés. Entonces, para recordar estos conocimientos, vamos a hacer esta suma de vectores y vamos a plantear un procedimiento que es más o menos estándar. Ya una vez que dominan ese procedimiento, uno se puede saltar los pasos, uno
uno se puede ir ya directamente a lo que le interesa, ya que hagamos problemas en específico lo platicaremos. Pero los pasos, digamos de manera muy resumida, son, dejen buscar mi llavecita, ahí está. Entonces, pasos para la suma de vectores. Primer paso, identificar los vectores en coordenadas polares. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Ya una vez que podemos o somos capaces de escribir todos los vectores en coordenadas polares, hay que cambiarlos o transformarlos a rectangulares, es decir, a x, y. ¿Por qué se tienen que cambiar a rectangulares? Solo en coordenadas rectangulares se pueden hacer las sumas, ¿sí? Esto con el objetivo de para sumar. Si los vectores están en estas coordenadas así, con estos datos, así como están, salvo que yo haga una técnica gráfica o un método gráfico de suma, que ahorita lo repasamos también, no voy a poder hacer la suma. Entonces, las sumas de vectores solo se pueden hacer en coordenadas rectangulares, ¿sí? El siguiente paso obviamente sería sumar. Y paso último, si es requerido en el problema, de hecho la mayoría de las veces lo es, regresar o cambiar el resultado final, la suma, a coordenadas polares. Entonces, esos son los pasos para hacer las sumas de vectores. Y digamos que lo más común es que se encuentren con algo como esto, ¿no? Donde les ponen el dibujito, donde les ponen el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, cuando uno ya está resolviendo cosas de a de veras o quieres hacer un diseño, lo que tú haces es, mira, yo diseñé la pieza verde, ¿no? O el edificio verde, o la casita verde, o lo que ustedes se quieran imaginar, ¿no? Incluso se puede aplicar esto por ahí cuando me tocó estar en la publicidad en las visitas a las distintas carreras, en la promoción a las carreras le dicen. Por ahí escuchaba que alguna gente de arquitectura o de ingeniería civil, luego los de diseño ambiental hacían proyectos en conjunto donde diseñaban los juegos, ¿no? Los jueguitos, las resbaladillas, hasta para diseñar un columpio. Hay que saber estática básica, ¿no? Si a ti se te ocurre hacer un columpio de buenas a primeras, puedes hacer algo peligroso, ¿sí? O algo que no es apto para el uso de un niño, por ejemplo. Y si tú andas vendiendo cosas así, o la andas ofreciendo y el columpio ocasiona un problema, pues te puedes echar tú un problema encima, ¿no? Más si se lo vendes a una escuela o algo, o algún lugar que saben que el uso va destinado a menores, ¿no? Entonces ya estás diseñando tu columpio, la pieza que tú quieras, y lo que vas a hacer es tú analizar qué fuerzas actúan sobre el objeto, en qué puntos y de qué manera. Y de un análisis como se simplifica muchas de las ocasiones, no todas, pero sí muchas de las ocasiones, se simplifica a resolver algo como esto. Este punto del centro o el origen de mi plano, por ejemplo, puede representar el objeto de interés en cuestión, puede ser el columpio, ¿sí? Entonces quiero ver sobre el columpio o sobre mi objeto de interés qué fuerzas están actuando. Que una fuerza en tal dirección de 5 newtons, una fuerza en esta dirección de 4 newtons, etcétera, lo que sea. Ya que llegaste aquí, hay que resolver el problema matemáticamente. Entonces, por ahí se dice que hacer los planteamientos físicos es como lo más breve o lo más corto, y también es lo más difícil de hacer. O sea, que tú tengas toda conciencia y toda control de que estas son las fuerzas que actúan sobre un objeto, y que son esas y no te faltan y no te sobran. Digamos que esa es la parte complicada del análisis mecánico. Pero una vez que dices, no, sí, estoy seguro, esas son las fuerzas, funciona así, etcétera, resolver el problema matemáticamente se hace con esto, ¿sí? Y vamos a ver que es muy sencillo. Paso número 1, identificar los vectores en coordenadas polares. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir cada una de las fuerzas en las coordenadas polares. Entonces para la fuerza roja la escribo de esta manera, ¿sí? La fuerza roja son 5 newtons. Esta R significa en dirección radial,
o también esta R o lo que venga acompañando a esta R se entiende como la magnitud del vector o el largo del vector. ¿Sí? Acuérdense que los vectores pueden describir velocidades, aceleraciones, campos eléctricos. El próximo curso vamos a aprender que los vectores se usan para describir campos magnéticos y algunos otros bichos. ¿Sí? Y la cantidad que acompaña a esta letra teta con gorrito que le decimos dirección angular, dirección radial, dirección angular, es la dirección del vector. Bien importante que aquí recuerden que los ángulos en el plano cartesiano positivos se miden contra las manecillas del reloj, de tal manera que el 0 siempre lo vamos a poner en la dirección y positiva o x positiva, como ustedes le quieran llamar. De esta manera, acá quedan 90, 180, 270, 360, etcétera, y todos los que sigan. Entonces, el vector rojo son 5 newtons a 30 grados. Entonces, sobre todo las personas que no fueron el viernes, porque tuvimos una mini clase de esto el viernes, ¿sí? Aprovechando que la práctica era muy sencilla de hacer. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí de lo que se les ha platicado? No, profe. Sale, entonces, digamos, siguiente punto, vamos a identificar la flecha verde, ¿no? Entonces la flecha verde vemos que mide de largo 2 y se encuentra en dirección 90 grados. Y la manera de escribir eso es justamente así. La fuerza 2 son 2 newtons en dirección radial a 90 en dirección angular 90 grados. Y podemos hacer lo mismo con el vector azul. Por ejemplo, ese tiene largo 2 y se encuentra apuntando en dirección 180 grados. Ahí se ve bastante claro en el dibujo. Por eso la verde y la azul no tienen el ángulo marcado, porque coinciden con los ejes y con los ejes sabemos exactamente dónde están las cosas. Y finalmente vamos a escribir el vector, la flecha negra, ¿sí? Que son 4 newtons. Mucho ojo, en dirección 300 grados. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque normalmente lo más rápido de sacar son las direcciones más cortitas que uno tiene. Pero acuérdense que 60 grados pues están entre 0 y 90, ¿no? Entonces, como nada más nos dan esta medida, nosotros tenemos que tener la precaución de calcular correctamente el ángulo. Entonces, como el ángulo se mide desde acá, todo el giro que estamos calculando es ese. ¿Sí? Y todo ese giro debe de corresponder, o sea, si la vuelta completa es 360 y aquí yo tengo 60, a 360 le quitas 60 y te queda 300. Y ahí tenemos los 4 vectores en coordenadas polares. Entonces, ya hicimos el primer paso. Y de los pasos matemáticos para resolver el problema, desde mi punto de vista, el primero es el más latoso, porque es el dibujo, analizarlo con precaución y convertirlo en estas expresiones matemáticas. Entonces, ¿alguna duda de cómo obtuvimos las F1, 2, 3 y 4 del dibujo? Bueno, vámonos al paso número 2. Vamos a cambiar a rectangulares. Entonces, vean que los datos que tenemos es el ángulo, o sea, vean la forma del vector. ¿Sí? De hecho, aquí lo voy a señalar precisamente con color. Lo que estoy poniendo de color rojo son los datos que nos dieron. Entonces vean que tenemos todas las R's y tenemos todas las direcciones. Y como tenemos dirección y R, con eso podemos calcular X y Y. O sea, esta R en esta fórmula es la misma R de acá. Y este ángulo de aquí, pues es el de por acá, para que lo identifiquen. ¿Sí? Y en el vector 1, R es 5, el ángulo es 30. R, en el vector 2, R es 2, el ángulo es 90 y así consecutivamente. Entonces, para hacer esto vamos a ocupar nuestras calculadoras científicas. Entonces, si las tienen por ahí, les pido por favor que vayan escribiendo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es saber que este vector en R, ángulo, lo quiero escribir como en I, J, en dirección I, en dirección J. ¿Sí? Entonces quiero pasar de las direcciones radiales y angulares a la dirección X y a la dirección Y. Y entonces para poderlo escribir así, vean que voy a necesitar, ¿cómo se llama? Esta forma, ¿no? Entonces aquí ya voy a quitar el ejemplo
y lo voy a escribir como iría, ¿no? Aquí iría la X, aquí va la Y, y perdón, esta de acá es Y. Entonces aquí de color azul les pongo pues lo que estamos buscando. ¿Sí? Estamos buscando a la X y a la Y. Y la X y la Y que estamos buscando, vean que la Y, la J, la X direccional y la Y, la X y la Y unitarias, vean que esas no las vamos a tocar. O sea, eso es como parte de las etiquetas que necesitamos para saber qué son las cosas. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es X, y X, pues ya dijimos que lo encontramos con esta fórmula. Y también estamos buscando Y, y Y se encuentra con esta fórmula. ¿Sí? No, perdón, la lleva acá. Entonces, estamos buscando a X y a Y, por lo tanto, X es R coseno del ángulo, y es lo que escribí aquí. La R que vale 5, el coseno vale 30. Y para encontrar a la Y, que es esto, aquí escribimos 5, que es lo que vale el largo, ¿sí? Es lo que vale esa R, y 30 grados, que es lo que vale para este vector. Y con ayuda de nuestra calculadora, de hecho lo voy a hacer aquí con todos, creo que va a ser más ilustrativo. Ojo, esta calculadora no funciona como sus calculadoras de bolsillo o las usuales que ustedes suelen utilizar. Esta calculadora es, yo le digo, funciona al estilo antiguo, ¿no? En este tipo de calculadoras, primero hay que escribir el ángulo, ¿sí? Después uno saca el coseno, en este caso, y luego esto lo multiplicamos por 5. Entonces, vean, nos queda 4.33. Entonces, el resultado de aquí es 4.33 en dirección Y. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo con 5 seno del ángulo. Entonces, 5 seno del ángulo. No, perdón. Les estoy diciendo que esto funciona al revés. Primero tengo que escribir el ángulo. Después calculo el seno. Y después eso lo multiplico por 5. Y obtengo aquí 2.5. Como voy a estar usando dos decimales, le voy a poner 2.50. ¿Sí? Y aquí ya tengo el vector en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda del paso número 2? Cambiar de polares a rectangulares. Y este proceso pues se repite idénticamente en el resto de los vectores. De hecho, para ganarle un poquito de tiempo al tiempo, aquí les pongo los resultados. Lo único que les pido es que ustedes los verifiquen con ayuda de una calculadora. O sea, que vean que 2 coseno de 90 da 0, que 2 seno de 90 da 2, etcétera, ¿sí? Y aquí aprovecho para señalar que muchas veces, si uno es inteligente analizando el dibujo, uno no tiene que escribir desde el inicio las coordenadas polares. Por ejemplo, aquí es muy evidente que en coordenadas cartesianas, la X vale 0 para la línea verde y vale 2 para la Y. ¿Sí? La X vale 0 y la Y vale 2, o sea, este punto donde acaba la flechita verde es el punto 0,2, ¿no? Y aquí está escrito 0 en Y, 2 en J. Y si ustedes lo quieren hacer con calculadora paso por paso, o sea, van a ver que su calculadora les da también estos números. Entonces, la ventaja de usar este método, que es como muy sistemático, es que no te puedes equivocar y no tienes que analizar nada, solo tienes que seguir los pasos, y mientras tú sigas los pasos como deben de ser, no vas a cometer ningún tipo de error. Pero si aprendes a analizar y a ver un poquito más allá de los pasos, que era lo que les decía un poco antes de comenzar este ejemplo, pues uno mismo se percata de que pudimos haber llegado directamente a este resultado. Con el azul también es, digamos así, de fácil. El azul son menos 2 en la X, 0 en la Y. Y es lo que estamos escribiendo aquí. Que también se obtiene con la calculadora. Si tú haces 2 coseno de 180, te va a dar menos 2. O si tú haces 2 por el seno de 180, te va a dar un 0. ¿Sí? Entonces, vectores que están sobre los ejes, se pueden brincar los pasos de conversión a coordenadas polares y luego a coordenadas rectangulares. Y ya nada más, y te ahorras mucho problema, ya escribiendo directamente solo las componentes de
de los que no son tan, de los que no son tan obvios como estos dos que estoy poniendo por aquí, ¿sí? Y bueno, el último vector, pues los datos son 4 y 300, ¿sí? Otra vez tengan aquí cuidado de no tomar la primera medida angular que vean sus ojos, o sea, tienen que hacer aquí el análisis, ¿sí? Y bueno, pues van a obtener estos resultados. Y entonces, esto significa que para encontrar esto, también lo pudimos haber hecho como 4.33 pasos hacia la derecha y como 2 pasos y medio hacia arriba. Y vean, este es el 2 y más o menos esto se ve que es la mitad de la mitad. Sí, entonces vean que incluso el dibujo tuve la precaución de hacerlo a escala para que funcione bien y se vean este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo el de acá es 2, menos 3.46, entonces son 2 a la derecha. De hecho, miren, voy a duplicar esta. La voy a acostar. Y van a ver que esta es la distancia de 2. Ahí está. O sea, no es ninguna coincidencia. ¿Sí? Ese es el 2 y 3.46 hacia abajo. ¿Sí? Pero como no tengo algo que mida 3.46 previamente hecho en el dibujo, pues no lo comparo. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, disculpe. Sí, adelante. O sea, cuando lo haces en la calculadora, necesitas tener la calculadora en grados, ¿verdad? O sea, para que te salga bien el resultado, no en radianes. Así es. De hecho, aquí en mi calculadora, la que les estoy mostrando, estos son los grados, los sexagesimales, bueno, así viene en esta. No deben Ajá. estar en radianes ni en centesimales. Los radianes en la calculadora les aparece una R pequeñita en la pantalla y los centesimales les aparece una G pequeñita. Aquí les debe de aparecer una D mayúscula chiquita en alguna parte de la pantalla para que les den estos números. Ah, ok, profe, con razón, va. Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Eso es bien importante porque, o sea, hay historias de miedo donde el muchacho se sabía todos los temas, pero nunca, y dominaba esto, pero nunca vio que la calculadora la tenía en radianes y pues bueno, no hubo nada que hacer por el pobre. Y bueno, ya aquí para terminar, la ventaja de tener estas cosas así es que se pueden sumar algebraicamente. Entonces, la fuerza total se pone como una suma. ¿Sí? Lo que estamos buscando es la fuerza total. Entonces, la fuerza 1 es este rojo, o sea, esto nomás lo copié para acá. La fuerza 2 es la verde, esto nomás lo copié para acá. Y así cada fuerza. Y subrayé los términos semejantes. Entonces, este que es semejante se puede sumar con este y con este. Y los que no están subrayados también son semejantes entre ellos. Entonces haces 4.33 más 0 menos 2 más 2 y te va a quedar como resultado pues 4.33. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante convertir los vectores a coordenadas rectangulares para que se pueda hacer esta suma. Si no estamos en coordenadas rectangulares, esta suma no se puede hacer. Por ahí decimos que se suman las x con las x y las y con las y. ¿Sí? Y aquí 2.5 más 2 más 0 menos 3.46 da 1.04. ¿Sí? Y para visualizar en nuestro diagrama cuál es el vector, lo que podemos hacer en el diagrama es hacer 4.3 pasos hacia la derecha y 1.04 pasos hacia arriba, ¿sí? Y digamos que esto nos va a ayudar a encontrar el vector resultante. Pero bueno, vamos a hacerlo en coordenadas polares. Entonces, para hacerlo en coordenadas polares, ya lo último que se hace, se toman la x y la y que obtuvimos, las totales, que son 4.33 y 1.04. Les aplicamos teorema de Pitágoras para ver el largo de la flecha y para encontrar el ángulo utilizamos la fórmula de la tangente inversa. Y aquí recordar que esta fórmula solo da valores entre 0 y 90. Entonces, aquí esta fórmula tiene un ángulo de corrección y este ángulo de corrección vale diferente para cada cuadrante. Para el cuadrante 1 vale 0, para el cuadrante 2 vale 180, para el cuadrante 3 vale 180, para el último cuadrante vale 360.
¿sí? Entonces ya en las siguientes clases iremos haciendo ejemplos con todos estos para que vean cómo funciona. ¿Sí? Como estamos en el cuadrante 1, como sabemos que el vector quedó aquí por sus componentes rectangulares, o sea, vean, es positivo en la X, positivo en la Y, entonces tiene que estar aquí. Entonces el ángulo de corrección vale 0, ¿no? Esto que tengo aquí es el ángulo de corrección. Y para hacer este dibujo, de una manera así muy sencilla, me voy a apoyar pues de este programita, ¿no? Entonces hago una flecha plana acostada, ¿sí? Debe de medir 4.45. Entonces eso significa en mi programa, ¿cómo se llama? Que le debo de poner 44.5. Y aquí le voy a escribir 44.5. Y ahí tengo la flecha resultante. Le pongo la punta y quiero que esté en 13 grados y medio. Entonces voy aquí a mi programa y le digo 13.5 grados. Y como este va a ser el resultado, lo quiero marcar un poquitito más. Entonces la combinación de las 4 flechas me da como resultado esa flecha naranja. ¿Sí? ¿Por qué es útil regresarlo a coordenadas polares? Para verlo en el dibujo. Entonces, quiere decir que la combinación de estas fuerzas me va a producir una fuerza efectiva como la roja. Y si yo no quiero que el objeto se mueva, lo que puedo hacer al final es poner una flecha que tenga la misma dirección, el mismo tamaño, pero que apunte en sentido opuesto. Entonces yo ya sé que mi sistema lo equilibro poniéndole esta flecha de color, si le puedo aplicar una fuerza de color gris, ¿sí? Bueno, aquí lo señalé de gris, que sea de 4.45 newtons y que vaya en dirección 193 grados. Entonces a esta flecha gris le llamamos equilibrante. Y es lo que tú necesitas para, ¿cómo se llama? Para neutralizar el resto de las fuerzas. ¿Sí? A la flecha naranja le llamamos resultante. Y es la combinación de todas las fuerzas, ¿cómo se llama? Que se sumaron. ¿Sí? Y bueno, no sé si tengan alguna duda de todo el ejemplo que acabamos de explicar y de cuál fue el resultado. Yo tengo una duda, profe. Adelante. Entonces, por ejemplo, en el negro se pone negativo por la dirección en la que va, ¿verdad? En el negro, o sea, el vector negro se pone negativo. Sí, es que sí, ya ve que en la parte de arriba puso 2 newtons, no recuerdo qué era el menos 3.46. Ah, sí. ¿Cómo se llama? O sea, este resultado, la resultante del negro que fue esta, ¿sí? Efectivamente aparece como positivo y luego negativo para que pueda estar acá, o sea, a la derecha y para abajo. ¿Sí? O sea, digamos que de ahí salen sus signos. Nada más es bien importante no confundirse con otra cosa. Aquí se pueden poner valores negativos, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado si van a querer hacer eso porque se pueden prestar a confusiones. Por ejemplo, también el vector negro, la otra forma de escribirlo, como la vuelta es como las manecillas del reloj, o sea, un reloj hubiera avanzado hacia acá abajo, el negro aquí en lugar de 300 le pudiste haber puesto menos 60 y con el menos 60 hacer las cuentas y vas a obtener exactamente este mismo resultado. Nada más que el uso de números negativos en los vectores en coordenadas polares normalmente pueden ocasionar malas interpretaciones o confusiones, pero se vale. No sé si con eso aclaro tu duda o si tu duda sí va por ahí. Bueno, bueno, o no se escuchó lo que dije. No, sí, profe, sí se escuchó. Sale, entonces, Perdón, profe, sí, es que se apagó mi compu. no te preocupes. Entonces, ¿dónde me quedé contigo? Apenas me están explicando del vector negro. Ah, mira.
Bueno, ya para acabar, el, o sea, sí quedó claro por qué el vector negro es 4, por qué es 4 y 300. ¿Eso sí se entiende bien, Monse? Sí, eso sí, profe. Ok, entonces digamos que si tú usas las fórmulas te sacan los signos como deben de ser. O sea, positivo en la X significa a la derecha, negativo en la Y significa para abajo. O sea, ya sabemos que la flecha negra tiene que quedar en el cuadrante número 4. Me preguntabas por ahí del signo negativo, ¿te referías a eso o te referías a otra cosa? No, sí, me refería a ese. Ah, perfecto. Y bueno, entonces con eso queda tu duda. Sí, muchas gracias. Sale, perfecto. Bueno, chicos, son las 10:30. Detengo la grabación